Creando con madera. Tablemac. Para fabricar puertas sólidas con tableros de Tablemac, tengan siempre en cuenta las siguientes recomendaciones. Los paneles más indicados para la elaboración de puertas oscilan entre 25 hasta 36 milímetros de espesor. Los paneles de 18 a 25 milímetros de espesor son los más utilizados para fabricar puertas sólidas corredizas para closets, mientras que los de 30 y 36 milímetros de espesor son los más recomendados para puertas de paso o de acceso principal, al igual que para puertas de alcobas, baños, cocinas, cuartos útiles, entre otros. La característica más importante de los paneles melamínicos de 36 milímetros de Tablemac es su densidad, la cual es más baja que un panel convencional. Adicionalmente, las puertas sólidas fabricadas a partir de estos tableros poseen una característica muy importante frente a la acústica. Estas puertas impiden el paso del ruido en mayor proporción que las puertas entamboradas. Veamos el proceso de fabricación de una puerta de 36 milímetros de espesor a partir de un panel alivianado de Tablemac. Corte. Se programa la seccionadora con las dimensiones precisas tanto al ancho como al largo final que tendrá la puerta, descontando el espesor del cubrecanto que va a poner. Es decir, si va a cubrir la puerta con cubrecanto de PVC de 0.5 milímetros, descuente 1 milímetro al largo total y otro milímetro al ancho total. Así podrá colocar el cubrecanto sin que las dimensiones finales le varíen. 2. Una vez puesto el paquete con tableros de 36 milímetros con recubrimiento melamínico, se montan los paneles, de uno o más si la moduladora lo permite. 3. Ponga en marcha el equipo a una velocidad de entre 10 a 16 metros minuto y cuide que sus operarios siempre utilicen los elementos de protección personal. Haga los saneos o refilados pertinentes con el fin de garantizar la escuadra y los cortes limpios. 4. Retire los paneles de tableros y ponga sobre sufrideras limpias. 5. Repita la operación cuantas veces sea necesario hasta obtener la cantidad de puertas que desea. 6. Los paneles pueden cortarse en seccionadoras automáticas, sierras verticales o sierras escuadradoras. 7. Las herramientas de corte que debe utilizar son un disco de dientes tipo trapezoidal plano y un incisor, ambos con buen filo y pueden ser de diamante o de tungsteno. Enchape. 1. Para cubrir los cantos de las puertas macizas con tableros melamínicos de Tablemac, puede utilizar cubrecantos de 0.5 milímetros hasta 3 milímetros o marquetas en madera de diferentes espesores. 2. Las puertas pueden cantearse con máquinas automáticas o manuales. En ambos casos, debe ajustar los parámetros de pegante, temperatura y velocidad de aplicación y avance adecuados. 3. Para máquinas automáticas, regule la velocidad de avance entre 14 y 20 metros minuto. Utilice pegante Hot Melt y cuide que el rodillo y calderín estén entre 180 y 200 grados centígrados y con una temperatura de prefusor de entre 100 y 120 grados centígrados. Esto puede variar de acuerdo a las especificaciones técnicas del pegante. 4. Enchape primero los lados cortos y después los largos. Así tendrá estéticamente un producto bien presentado. 5. Para máquinas manuales, utilice un Hot Melt de baja viscosidad y cuya temperatura de aplicación esté especificada por debajo de 160 grados centígrados. Esto porque la velocidad de avance debe ser entre 4 y 8 metros minuto. 6. El promedio de canto que se requiere para una puerta es de 6.5 metros, lo cual equivale a un 7% aproximadamente del costo total de fabricación de la puerta, incluyendo el pegante. El espesor del canto más utilizado es de 0.45 milímetros, o si se prefiere un canto de espesor superior, le dará mayor elegancia a la puerta. Ranurados. 1. Se pueden decorar las puertas con ranuras horizontales o verticales y en algunas ocasiones con figuras geométricas como semicírculos. Esto depende de las herramientas que se tengan para tal fin. 2. Las ranuras verticales y horizontales se pueden lograr en la misma seccionadora. Basta con quitar el disco y dejar el incisor con una profundidad de 1.5 milímetros y un ancho entre 4 a 5 milímetros. Pueden ser distribuidas como bien le parezca al cliente, simétricas o asimétricas o combinación de verticales con horizontales. 3.
Estas ranuras se pueden lograr también con una ruteadora y una fresa de tuxteno, cuyo diámetro sea el ancho de la ranura que desea. En ambos casos las ranuras quedarán perfectas, solo que en la seccionadora hay mayor eficiencia. Pintura. 1. Si desea pintar las ranuras o dilataciones una vez hechas, cúbralas con cinta adhesiva de 2 pulgadas. 2. Con ayuda de un bisturí, haga cortes por ambos lados de las ranuras. 3. Retire el sobrante del corte. 4. Con un pincel o aerógrafo, aplique una primera capa de pintura acrílica sobre las ranuras. 5. Deje secar con ayuda de un chorro de aire de baja presión por espacio de 30 segundos. 6. Aplique la segunda capa y repita el secado con aire seco. 7. Retire los excedentes de cinta y verá una ranura perfectamente pintada. 8. Con la cinta evitará limpiar con disolventes los excesos de pintura y notará el ahorro de tiempo y buena estética de la puerta ya terminada. Limpieza. 1. Es muy sencillo limpiar las puertas sólidas fabricadas con paneles melamínicos de Tablemag. Solo debe humedecer ligeramente una valletilla, limpiar con thinner, pasearla por la superficie y cantos de la puerta terminada. Esto sacará las manchas normales del proceso como excesos de pegantes y polvo. 2. Repita la operación por la otra cara de la puerta. Empaque. 1. Con el fin de proteger las puertas completamente, tanto en el transporte como en la instalación, cubra toda la puerta con un film Super Stretch. 2. Una vez cubierta, proteja los bordes largos con tiras de cartón corrugado, garantizando que cubra por lo menos 10 centímetros de las 4 puntas de la puerta, cubriendo del borde hacia adentro de la pieza. 3. El costo del embalaje puede ser entre el 5 y el 6% del costo de la fabricación total de la puerta, dependiendo del tamaño. Almacenamiento. 1. Ubique las puertas terminadas y empacadas sobre un palet y arrumando una sobre otra por la superficie en posición horizontal. 2. Otra forma de almacenamiento es verticalmente. En este caso no se deben arrumar más de 25 puertas y la distancia entre la pared y la base de cada arrume no debe exceder los 20 centímetros, garantizando así que se conserven en equilibrio. Utilice siempre una base en madera u otro material seco para aislar de la humedad del piso. Proceso de elaboración de marcos para puertas. Para fabricar los largueros de marco con tableros de Tablemag, tenga siempre en cuenta las siguientes recomendaciones. Los paneles de 18 milímetros y de 9 milímetros son los recomendados. Los paneles de 18 milímetros son usados para fabricar las bases del larguero, mientras que los de 9 milímetros son utilizados para la carga y las dilataciones. Lo más recomendable es utilizar siempre tableros Tablemag RH, resistentes a la humedad. Corte. 1. Se entrega una tarjeta de identificación con la orden de producción al operario de la seccionadora. En esta está consignada toda la información de las medidas a las cuales se van a dimensionar las láminas y las especificaciones como calibres y diseños. 2. Se programa la seccionadora con las dimensiones precisas tanto al ancho como al largo final que tendrá el larguero, descontando el espesor del canto que se va a poner. Es decir, si va a cubrir el larguero con canto de PVC de 0.5 milímetros, descuente 1 milímetro del ancho total. Así podrá colocar el canto sin que las dimensiones finales varíen. 3. Una vez puesto el paquete con tableros de 18 milímetros y o 9 milímetros con recubrimiento melamínico, se montan los paneles ya sea de uno o más si la moduladora lo permite para iniciar los cortes. 4. Se pone en marcha el equipo a una velocidad de entre 10 a 16 metros minuto. Cuide que sus operarios siempre utilicen los elementos de protección personal, guantes, gafas, orejeras. Haga los saneos o refilados pertinentes con el fin de garantizar la escuadra y los cortes limpios. 5. Retire las partes de tableros y ponga sobre sufrideras limpias.
6. Repita la operación cuantas veces sea necesario hasta obtener la cantidad de largueros que desea. 7. Los paneles pueden cortarse en seccionadoras automáticas, sierras verticales o sierras escuadradoras. 8. Las herramientas de corte que debe utilizar son un disco de dientes tipo trapezoidal plano y un incisor, ambos con buen filo y pueden ser de diamante o de tuxteno. Enchape. 1. Para cubrir los cantos de los largueros con tableros melamínicos de TableMac, puede utilizar cantos de 0.5 milímetros. Los largueros pueden cantearse con máquinas automáticas o manuales. En ambos casos debe ajustar los parámetros de pegante, temperatura y velocidad de aplicación y avance adecuados. Para máquinas automáticas, regule la velocidad de avance entre 20 metros minuto. Utilice pegante Hot Melt y cuide que el rodillo y calderín estén entre 180 y 200 grados centígrados y con una temperatura de prefusor de entre 100 y 120 grados centígrados. Esto puede variar de acuerdo a las especificaciones técnicas del pegante. Para máquinas manuales, utilice un hot melt de baja viscosidad y cuya temperatura de aplicación está especificada por debajo de 160 grados centígrados. Esto porque la velocidad de avance debe ser entre 4 y 8 metros minuto. Enchape primero un lado largo de la base o la carga. Luego de que las piezas son unidas o reengruesadas, base y carga, se les termina de enchapar por el lado del reengruesado. Si el larguero es dilatado, este se debe enchapar por los dos lados largos para poder después proceder a ensamblarlo. El promedio de canto que se utiliza para un larguero sin dilatar es de 5 metros, para un larguero dilatado es de 10 metros. Los anchos de cantos más utilizados para la fabricación de un larguero es de 16 milímetros o 19 milímetros para la carga y la dilatación, para la base de 22 milímetros y para el lado de reengruesado de 33 milímetros. Aplicación de cinta. 1. Se disponen las bases en una mesa para iniciar la aplicación de cinta doble faz de 19 milímetros de ancho, la cual se distribuye según los anchos de los largueros. Para marcos de 80 milímetros de ancho, se utiliza una sola línea de cinta doble faz a largo de la base, concentrándola en el área que va a ser ocupada por la carga. Para largueros de 100 a 150 milímetros de ancho, se aplican dos líneas de cinta a largo de la base. Para largueros de 160 hasta 220 milímetros, se aplican tres líneas de cinta a largo de la base. En estas dos últimas, la cinta se distribuye equidistantemente en el ancho de ocupación de la carga. Cuando se van a ensamblar dilataciones, la distribución de la cinta es diferente y también depende del ancho del larguero. Para largueros de 80 milímetros hasta 120 milímetros de ancho, se colocan dos líneas de cinta doble faz, dejando una separación del borde de cada lado de 20 milímetros. Para anchos de 130 milímetros hasta 200 milímetros, se colocan tres líneas de cinta doble faz a largo del larguero, distribuyéndola así, una al centro del ancho y las otras dos dejando la distancia de 20 milímetros de cada lado del larguero. Ensamble. 1. El operario dispone las piezas en su mesa de operación y comienza por colocar una carga sobre la base sin aún haber retirado la capa de protección que trae la cinta. Empieza retirando 200 milímetros de capa de la cinta para iniciar el ensamble luego de que se pega la primera punta y que quede a ras con las partes que están sin recubrimiento de canto. Esta se va retirando de modo secuencial y a su vez se va aplicando fuerza para que estas dos piezas se adhieran una a la otra, ya retirando toda la capa protectora de la cinta y después de haber pegado las dos piezas, base y carga, se coge un martillo de goma y se dan golpes por encima para terminar de hacer el pegue completo. Luego se pasa nuevamente por la enchapadora. Para el pegue de dilataciones se necesita utilizar una plantilla, la cual ya tiene determinada los 10 milímetros de separación de cada borde hacia el interior del larguero y se procede con el mismo procedimiento anteriormente mencionado. Limpieza. 1. Con una espátula o con un formón, repase los bordes enchapados para retirar los excesos de canto y pegante. 2. Humedezca ligeramente una valletilla limpia y con thinner pásela por las superficies y cantos del larguero terminado. Esto secará las manchas normales del proceso como excesos de pegantes y polvo. Repita la operación por la otra cara y listo. Empaque. 1. Con el fin de proteger los largueros completamente en el transporte, este se embala en paquetes protegidos por cartón y una película de plástico tipo stretch.
2. Los paquetes no deben superar los 50 kilogramos de peso para facilitar su manipulación y almacenamiento. Almacenamiento. 1. Ubique los largueros terminados empacados sobre una estiba y arrume un paquete sobre otro.